Bueno, estaba buscando un dibujito, porque ahora esto se lleva mucho, ¿no? de que representase lo que voy a predicar esta mañana y encontré este. Lo que pasa es que el personaje que venía ahí era Puigdemont. Entonces digo, para no despistar mucho voy a dibujar mi propio personaje y ya está. Pero al final lo he dicho, así, pero nada, no olvidaros y porque no voy a hablar ni de Puigdemont, ni de Junts, ni de política, ¿no? Voy a hablar de algo que tiene que ver con el carácter del Evangelio. Para empezar, voy a contaros algo de mi propia vida. Voy a ser transparente y me voy a confesar ante vosotros. Vamos a ver. Aunque mis padres eran católicos y me bautizaron, me hice la comunión en la iglesia católica, apenas iba a la iglesia, ¿no? Solo en alguna que otra celebración, con mis padres, con el colegio y poco más, ¿no? Ahora, ese no era el pecado que quiero confesar aquí, ¿no? Yo creía que Dios existía, pero vivía como todo el mundo, ¿no? Impulsado por deseos y valores que tenemos todos los seres humanos. La mayoría de la gente piensa que si no confían en Dios, pueden vivir sin confiar en ninguna otra cosa. De hecho, cuando le preguntamos a las personas si creen en algo, pues lo que te dicen es, no, yo no creo en nada. Pero bueno, eso se podría discutir, ¿verdad? Hoy soy creyente y creo en lo que dice la Biblia, que Dios creó todas las cosas buenas en gran manera, como dice la Biblia, y la principal nosotros, la humanidad, ¿no? Voy a beber un poquito de agua, disculpadme. Como digo, Dios creó todas las cosas buenas, en abundancia, en gran manera, y la principal nosotros, la humanidad. Y nos creó para que pudiéramos vivir en armonía y plenitud junto a Él. Pero después, seducidos por el instigador, la serpiente primitiva, nos independizamos de Él y como consecuencia lo estropeamos, ¿verdad? El pecado entró en el mundo y vino lo que se llama la época de la caída, que se caracteriza principalmente por esto, por vivir una vida distorsionada como consecuencia de vivirla al margen de Dios. Y por eso yo creo que todo el mundo mantiene en su interior ese rastro o vacío espiritual, llamémosle de plenitud, de llenura que teníamos por la compañía perdida de Dios, nuestro Creador, un vacío que Dios llenaba, ¿verdad? Mientras confiábamos en Él, pero apartados de Él, ¿qué ocurre? Que tenemos que llenarlo de otra forma. ¿Cómo? Pues confiando en nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos creándonos pseudodioses o ídolos, ¿verdad? Podemos llamarle, que nos van controlando y que finalmente nos ciegan y nos llevan a perdernos aún más. Lo voy a explicar un poco mejor con mi propio caso. Perdonadme que haga a veces esto porque sigo regulera con el oído y tengo que descongestionármelo de alguna manera. Bueno, como digo, una de las cosas que yo siempre valoraba por encima de todas esas cosas, creo que era el prestigio. Necesitaba sentirme valorado. Yo sé que no es malo sentirse con cierto valor, porque ahora como creyente sé que todos somos criaturas de Dios y como tales tenemos valor para Él, ¿verdad? Pero cuando no lo sabemos y por las circunstancias de nuestra vida nos sentimos desprestigiados o inseguros o perdidos, lo que sea, intentamos por todos los medios solucionar el problema. Me acuerdo que me esforzaba de muchas maneras para conseguir ese deseado prestigio, ¿verdad? Yo era habilidoso, gracioso, no era feo, perdonad que lo diga también. Todas esas cosas me ayudaban, ¿no? Creo que usaba todas esas cosas para atraer hacia mí ese valor tan querido, ¿no? Pero usaba también otras habilidades menos amables. Me costaba decir no cuando tenía que hacerlo. Buscaba desmedidamente la aprobación de los demás, a veces vendiendo mi propia honestidad, diciendo o haciendo cosas que no sentía o que no quería hacer. Por otro lado, para no ser descubierto, pues mentía, manipulaba, en fin, una alegría, ¿eh?
No sé si me estoy pasando en transparencia, pero, pero bueno, no me importa, ¿no? Porque por la gracia de Dios, sobre los 18 años aproximadamente, pude escuchar el Evangelio de una manera distinta como lo había oído antes en mi infancia, que me impactó. Acepté a Cristo y me bauticé en el seno de la Iglesia evangélica. Eso significó para mí la salvación, volver a confiar en Dios, mi Creador, en la persona de Jesucristo. Arrepentirme de vivir una vida confiando en mí mismo, en estos pseudodioses, en mis valores, en mis dioses, para vivir ahora confiando en Dios, ¿no? Y a la vez su Espíritu Santo llenó mi corazón y supe lo que era vivir con una cierta plenitud y gozo. Pero ya he hablado de eso, mi salvación también. Volvimos a las andadas, ¿no? Al principio de convertirme todo iba bien, estaba en el primer amor, como se le conoce a los comienzos de la vida cristiana, pero bastante pronto me di cuenta que ese deseo que me hacía buscar de forma exagerada el anhelado prestigio y otras cosas también, pues seguían ahí adentro, en lo profundo de mi corazón, queriéndose imponer, ¿no? Y por desgracia muchas veces dejaba y dejo aún que se impongan en mi vida. Es como si los echara de menos, ¿verdad? Sigo confiando en Cristo, por supuesto, pero a veces como que lo dejo aparte, ¿verdad? Vuelvo otra vez a las andadas. Actúo como si Cristo no fuera suficiente para satisfacer mi vida. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Me lo podéis explicar? Bueno, vamos a verlo. En el primer siglo algo similar pasó en la Iglesia cristiana. La mayoría de los primeros cristianos fueron judíos que habían crecido bajo la tutela de las leyes religiosas y costumbres del judaísmo. Pero cuando estos judíos comenzaron a seguir a Cristo, sus relaciones con Dios cambiaron. Alcanzaron cierto nivel de madurez espiritual porque habían recibido una revelación completa de Dios en Cristo. Pero después de un tiempo, algunos de estos primeros judíos cristianos echaron de menos la seguridad y la familiaridad de estas prácticas judías, ¿no? Y comenzaron a mezclar su fe cristiana con aquellos elementos de la herencia que habían recibido y que ya estaban anticuados. Y no solo eso, sino que también insistían que otros deberían hacer lo mismo. Esto es lo que hacían los falsos maestros, ¿no? Que se ven en el libro de Gálatas y en otras epístolas. Y aquí es donde me voy a centrar esta mañana, pero tan solo voy a usar unos pocos versículos para enseñar acerca de lo que quiero compartir con vosotros, ¿no? Hay un libro que me ha inspirado mucho que se llama Gálatas para ti, de Tim Keller. Ya habéis oído hablar de este predicador y escritor estadounidense, ¿no? Y este Gálatas para ti, pues un manual para grupos pequeños estuvimos usando hace un par de cursos en las reuniones de los grupos pequeños. Y, en fin, un libro que me inspiró, ¿no? Y además os aconsejo que si no lo habéis leído, Gálatas para ti, de Tim Keller, pues lo leáis. Y vamos a leer dos textos. Le dije a Ana primero un texto, pero lo he cambiado un poco. Vamos a leer un par de textos y luego mencionaremos algunos versículos aparte también de esta carta, pero también de otra epístola, ¿no? El primero se encuentra en Gálatas 3, 1 al 5, y dice así. Lo pongo ahí porque a veces que no se ve la letra tan pequeña, ¿no? Pero si tenéis vuestras Biblias o los móviles con la Biblia, pues podéis seguirme. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El segundo texto se encuentra también en Gálatas, capítulo 5, los versículos 16 al 18, 3 versículos, y dice así Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la ley. Ya sabéis que la iglesia de Galacia era una de las iglesias que Pablo había fundado. Pablo era un misionero que plantaba iglesias. Después que la hubiera plantado, se iba de esa región, pero seguía supervisándola a través de sus cartas, ¿no? Y una de estas cartas es esta epístola a la iglesia cristiana en el área de Galacia, en Asia Menor, que estaba ubicada en la parte central de Asia Menor. La preocupación de Pablo por este problema fue principalmente lo que provocó que escribiera esta carta a los Gálatas. Por un lado, estos falsos maestros de Galacia estaban, entre otras cosas, veían la circuncisión como un sacrificio de sangre que capacitaba a los creyentes para vivir de una forma que agradara a Dios. La circuncisión, para los que no lo sepan, es un rito religioso que practican los judíos, los descendientes de Abraham, como una señal del pacto que Dios hizo con ellos, que consiste en la extirpación quirúrgica del prepucio del pene, ¿no? Pero esta práctica, desde la perspectiva de Pablo, ¿qué significaba? Significaba que la obra salvadora de Cristo no era suficiente si tenían que sumarle además estas cosas, como la circuncisión. Esta creencia lo que hacía era despojar a la muerte de Cristo de su verdadero y valioso significado. Es como si la confianza en Cristo no resultara suficiente. Por esto dice Pablo en Gálatas 5:2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Pablo también estaba muy preocupado porque estos falsos maestros habían creado divisiones por culpa de estos temas, ¿no? Por eso dice Pablo en Gálatas 6:15 y 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí vemos, por cierto, como Pablo era consciente de estas épocas que debemos contemplar en la Biblia. Hemos hablado de la creación, ¿verdad? Y de la caída. Se estropeó lo bueno, pero se estropeó la caída. Ahora había llegado el tiempo de la redención, donde todas las cosas son hechas nuevas. Cristo es el que las hace nuevas. En Cristo no solo habían sido eliminadas las divisiones entre circuncisos o incircuncisos, o entre judíos y gentiles, sino, como dice Pablo en el capítulo 3:28, sino entre esclavo y libre, entre varón y mujer. Ya todas son hechas unas en Cristo. Ya no hay estas divisiones como se estaban produciendo allí. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Todos sois uno en Cristo Jesús. Cristo había venido para hacer todas las cosas nuevas. La creación, lo bueno en abundancia, la caída. Estropeamos las cosas, se estropearon, la caída, el pecado y la redención. Cristo había venido para hacer ahora todas las cosas nuevas. ¿Veis la importancia de esta visión bíblica que tenemos que ir adquiriendo todos los cristianos? Por último, Pablo estaba preocupado porque además de negar la suficiencia de la obra salvadora de Cristo y de ignorar la unidad en esta nueva creación en Cristo que habían recibido, ahora estaban desafiando el Evangelio al enseñar que los creyentes deberían de confiar otra vez en la carne, lo que significaba confiar otra vez pues, en las costumbres judías que tenían, que era como en la circuncisión, como una de estas, como anteriormente habían vivido, ¿no? Así que, ¿qué es lo que había pasado a estos judaizantes, ¿no? A estos cristianos judíos, ¿no? ¿Cómo podían estar escuchando los oyentes de estos falsos maestros tan falsa como perjudicial enseñanza? Pues Pablo no puede contenerse y advierte a estos hermanos enfáticamente de las consecuencias de obedecer tan grave y errónea enseñanza. ¿Quién os fascinó o quién os hechizó, como dice también en el versículo 1 del capítulo 3? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La palabra carne que Pablo usa aquí significa naturaleza pecaminosa,
Se está refiriendo a esa parte de nuestro ser que desea el pecado en oposición a la otra parte que tenemos como cristianos que desea a Dios. Dentro del cristiano se observa esta lucha. Antes de ser creyentes, la sarx, la carne de la que habla Pablo, nuestra naturaleza pecaminosa, estaba ahí, gobernando libremente y sin oposición. El Espíritu, sin embargo, entró de manera sobrenatural cuando llegamos a ser cristianos y desde ese mismo momento ha comenzado esa renovación que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora tenemos una nueva naturaleza y ahí es donde empieza ese conflicto. ¿Entendéis, no? Está en nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa, gobernando, haciendo la vida a nuestra manera, pero el Espíritu Santo entra a formar parte de nuestra naturaleza y ahora hay como un conflicto entre la naturaleza antigua, nuestro viejo yo, ¿no? Y como dice Pablo en Efesios 4:22, ¿no? Una competencia, ¿no? Y el nuevo yo, así, como Pablo lo refleja en Efesios 4:22-24, ¿no? Una lucha entre el viejo yo, nuestra naturaleza vieja, y nuestra nueva naturaleza que es según el Espíritu, ¿no? Dice, renovaos en espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Así que esa es la naturaleza del conflicto, esa lucha que existe en nuestro interior, en nuestro corazón, entre estas dos naturalezas, ¿no? Se trata de una batalla entre los deseos del espíritu y los de la carne, azar, esta que comenta Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Os acordáis de esta frase de Pablo? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así de esta manera expresaba Pablo esa lucha que había en su corazón, ¿no? En nuestro corazón. Vamos a otra palabrita, epitumia, sobre deseos. Por supuesto, Pablo, en esta lucha lo que nos aconseja, ¿qué es? Pues que nos aconseja vivir por el Espíritu, no lo contrario, ¿no? Como dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Literalmente Pablo llama epitumia a los deseos de esta naturaleza pecaminosa. Literalmente epitumia significa un sobredeseo, un deseo exorbitante, un impulso y una ansia que lo controla todo, ¿no? Y esto es crucial. Lo que está diciendo Pablo es que el problema principal de nuestro corazón, que nuestro corazón tiene, no es tanto el deseo por hacer cosas malas, sino el sobredeseo por cosas buenas. Cuando una cosa buena se vuelve nuestro Dios, crea un sobredeseo. Efesios 2:3 dice, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En 1 de Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo no es malo. Lo malo son estos sobredeseos, la vanagloria de la vida, no el mundo. El pecado crea en nosotros un sentir de que necesitamos esto, o aquello, o lo otro. David Pullison, un conocido teólogo estadounidense que menciona Keller en su libro, escribió algo muy útil al respecto. Él dice, si idolatría es la palabra característica y concisa del Antiguo Testamento para nuestra tendencia a apartarnos de Dios, entonces deseos, esta palabra epitumia, es la palabra característica y concisa del Nuevo Testamento para esta misma tendencia. El Nuevo Testamento une el concepto de idolatría y el concepto de deseos exorbitantes que controlan la vida para englobar la lujuria, el ansia, los malos deseos y la avaricia, ¿no? Como dice Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora que tenemos al Espíritu Santo, no tenemos por qué obedecer a estos sobredeseos. Ya estamos.
Ahora estamos en Cristo, como le dice Pablo a los Gálatas 5:18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si ahora el Espíritu Santo mora en vuestros corazones, ya no tenéis que obedecer o justificaros por la ley. La ley era buena, la ley no era mala, pero los judíos la sobredesearon tanto, la ley nos fue dada por nuestras transgresiones y para conducirnos a Cristo el Salvador, pero los judíos la sobredesearon tanto que no escucharon al Dios de la ley, hasta el punto que cuando llegó a estar el Salvador del mundo, en medio de ellos no le reconocieron. Y las consecuencias de vivir en la carne, eso es lo que tiene, que nos va cegando espiritualmente. Como os conté, como he contado, a pesar de que soy creyente, me veo algunas veces más de lo que quisiera, buscando y sobredeseando esas cosas de mi vieja naturaleza. A lo mejor tengo ya medio controlado ese Dios del prestigio, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que van saliendo otros y otros. Es quien dijo que somos máquinas de crearnos ídolos. Para unos son cosas como el prestigio, como a mí, pero para otras personas son otros, idolatran otras cosas. Por ejemplo, la seguridad. De forma natural, la mayoría de nosotros buscamos estabilidad en nuestras vidas. Queremos un trabajo fijo, queremos unos ingresos suficientes y seguros, una casa propia. ¿Es malo? ¿No? Es normal que busquemos cierto apoyo que nos facilite la vida. El problema cuando viene, cuando idolatramos estas cosas. Vivimos atemorizados pensando que podríamos perder este valor, la seguridad, la comodidad. Entonces el amor excesivo al dinero, al trabajo, el exceso de control, todas estas cosas pueden venir a consecuencia de este temor. Otro valor, la familia. ¿Es malo desear el amor a través de la familia? En absoluto. Lo malo es que por anhelar tanto ese amor, pues protejamos excesivamente a los nuestros y lo consintamos, o no lo enseñemos bien, o no los corrijamos, lo que puede llevar a graves consecuencias, tanto para ellos, para nuestros hijos, como tristeza después para nosotros los padres, ¿no? Muchas veces esas cosas que tanto amamos y que tanto tememos perder, la perdemos precisamente por culpa de estas cosas. Pero Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Es malo tener cierta autoridad, poder, o poseer riquezas materiales, ser popular o ser famoso? Pues esas cosas no son malas. Nosotros las estropeamos cuando las convertimos en dioses. ¿Qué ocurre con los dioses? Que nos engañan, nos prometen salvarnos, pero al final no pueden y terminan fallándonos. Hay otro libro muy interesante y recomendable de Tim Keller que se llama Dioses que fallan. También os lo recomiendo que lo leáis. Porque los dioses son unos tiranos que ponen en nosotros una carga que no podemos llevarla. Sin embargo, Jesucristo, el verdadero Salvador del mundo, nos invita a llevar su yugo, que es fácil, y su carga es ligera, ¿no? Mateos 11:30. Así que estos cristianos habían creído en el Evangelio. Pablo les había presentado claramente a Jesucristo crucificado, como vemos en Gálatas 3:2, y habían recibido el Espíritu Santo a través de esta fe en Él. Y por tanto, ya no eran necesarios estos esfuerzos por cumplir la ley. Pablo en Gálatas demuestra un asombro superlativo al ver esta ceguera espiritual en estos creyentes. Gracias a Dios por los hermanos que pueden darse cuenta de los errores que se cometen en la vida, que cometemos otros hermanos en la vida, y que se apasionan y viven y son capaces de morir, como en el caso de Pablo, para proteger y dar luz a los hijos de Dios y a su pueblo, ¿no? Tan necios sois, como dice en Gálatas 3:1, ¿quién os ha fascinado o hechizado? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, hay algo muy importante que Pablo nos revela en estos versículos. Pablo enfatiza 2 veces que la manera en que el Espíritu entra a nuestra vida debe ser la manera en que el Espíritu
sigue avanzando en nuestra vida. Acordémonos que carne, esta sal, significa nuestros esfuerzos humanos. Es como si dijera, después de haber comenzado por el Espíritu, pretendéis ahora perfeccionaros por esfuerzos humanos. Y la segunda vez lo refleja en el versículo 5 de este mismo capítulo, cuando dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo no está diciendo, aquel que os suministró el Espíritu y el que hizo maravilla entre vosotros. Pablo dice, el que os suministra el Espíritu y el que hace maravillas entre vosotros. Pablo asocia estrechamente el Espíritu y el Evangelio. El Espíritu va obrando mientras vamos aplicando el Evangelio. O sea, lo que Pablo nos está enseñando aquí es que no solo somos salvos por el Evangelio, sino que seguimos creciendo en nuestra confianza en Cristo también por el Evangelio, en la medida que vamos aplicando el Evangelio a nuestra vida. Como dice Keller en su libro, el Evangelio nunca lo dejamos atrás. Keller menciona también en su libro a Dick Kaufmann, que fue pastor en su iglesia, que decía, los cristianos piensan que somos salvos por el Evangelio, pero que después crecemos aplicando los principios bíblicos a cada área de la vida. Pero eso no es lo que dice Pablo. Nos salvamos al confiar en Cristo, sí, y su obra por nosotros, pero nos mantenemos en Cristo y seguimos creciendo, nos mantenemos y seguimos creciendo, descansando y confiando solo en Él. Lo vuelvo a decir. Nos salvamos al confiar en Cristo y su obra por nosotros, y nos mantenemos y seguimos creciendo también, descansando y confiando solo en Él. A través del amor. O sea, sí, es un descansar y un confiar, un seguir confiando, manteniendo nuestra confianza en Cristo en amor. Es a través del amor. Ahora no nos conduce el temor por cumplir, o el temor por no tener, o el temor por llegar a controlar todas las cosas que quiero en mi vida. No podemos ser perfectos. Vamos a salir derrotados en esa batalla. Si lo que pretendemos es ser perfecto y controlar todas las cosas, y lo que pretendemos es cumplir con todas esas normas morales, con todas esas leyes como tenían los judíos, vamos a salir derrotados, porque no vamos a conseguirlo. Es imposible, no somos perfectos. El Evangelio nos libera de esa impotencia y de esa frustración, porque ahora descansamos en Él. Él lleva esa carga por nosotros. El Evangelio nos motiva al amor. Seguimos a Cristo por amor, le obedecemos por amor, no por temor, por ese mismo amor que Él nos amó, como dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O 2 Corintios 5:14-15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que el Evangelio hace es motivarnos en ese amor, quitarnos el temor, quitarnos esa carga pesada que constituía perfeccionando por nuestras propias obras, ¿no? Y nos motiva por amor. Y sigue el amor de Cristo motivándonos. Fue lo que nos motivó al confiar, cuando éramos no creyentes, para vivir en ese Evangelio, para vivir en Cristo. Pero es el amor de Cristo y su Evangelio lo que nos sigue motivando para que podamos crecer también en esa confianza, para que nos mantengamos y sigamos confiando otra vez en esa confianza en Cristo, ¿no? Y ya termino. Ya creo que estamos vislumbrando un poco cómo es la manera en que nos toca vivir como cristianos, ¿no? Si no queremos volver atrás, si no queremos estancarnos en nuestra vida cristiana. Oye, pero ¿hay algo que podamos hacer nosotros para que estos deseos de la carne vayan menguando y crezcan en nosotros los frutos del Espíritu? ¿No hemos visto ya que no se trata de nuestro esfuerzo? ¿Qué podemos hacer entonces? Sería la pregunta. Pues eso, se trata de seguir confiando
en Cristo y su Evangelio. No sin lucha, como hemos visto, ¿verdad? Crecemos mientras vamos luchando. El cristiano que no mantiene esa lucha espiritual demuestra que el Hijo no mora en él. En la enseñanza de Pablo no se ve que él pretenda socavar la seguridad del cristiano. Somos salvos, confiamos en él, no se trata de eso. Pero sí, lo que pretende el apóstol es que eliminar esa complacencia de si no hay lucha, ¿somos verdaderamente cristianos? Como nos dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Así que nos mantenemos, está concluyendo, y vamos creciendo mientras vamos luchando. Por un lado, haciendo morir lo terrenal en nosotros, como hemos leído en Colosenses 3:5. Lo leemos otra vez. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto significa poner fin al poder atractivo y dominante que los ídolos ejercen en nuestra vida y así destruir su habilidad para confundir nuestros pensamientos y deseos. Significa identificar estos ídolos y tratar de desmantelarlos, crucificarlos con el poder del Espíritu Santo. Como dice Keller, crucificar la azar o la carne significa reprimir el pecado a nivel motivacional, más que simplemente ponernos contra el pecado a nivel de comportamiento. No se trata de decir no solamente. No haré esto o aquello que desagrada a Dios. O tengo que ser duro conmigo mismo. Ahí tengo que ser un estoico, ¿no? Tampoco se trata de pedirle a Dios, o que no se trata solo, hay que pedirle, pero no se trata solo de decirle, Señor, ayúdame a quitar mi ira, o mi amargura, o mi codicia, mi egoísmo. Más bien, preguntémonos, ¿por qué mi corazón piensa que debo tener esto o aquello para que mi vida tenga valor, para poder sentirme bien? Estas cosas no son verdaderos salvadores. Si pienso así, estaré olvidando lo que significo para ti, como me ves tú. Así que por tu espíritu reflexionaré en tu amor por mí, en él, hasta que esto pierda su poder de atracción sobre mi alma. Además, esto no es solo un ejercicio intelectual, tenemos que alabar a Cristo con la ayuda del Espíritu Santo, de corazón, adorándolo, hasta que nuestros corazones lo encuentren más hermoso que el objeto que sentíamos necesidad de tener. Cuando hagamos eso, haremos morir nuestra naturaleza antigua, nuestra carne, nuestra azar, y haremos espacio para que el fruto del Espíritu crezca. Y descubriremos ese fruto creciendo, ¿no? Transformándonos más y más en las personas que anhelamos ser y que Dios desea que seamos. No vamos a poder eliminarlo del todo, ya lo sabemos. Es aquí la última época que contempla la Biblia. Hemos hablado de la creación, como lo expresa John Stott en su libro, donde habla de la mente cristiana. La creación, lo bueno; la caída, lo malo; la redención, lo nuevo; y por último, la consumación, lo perfecto. Al final, donde todo será perfeccionado en él. Así que todavía no vamos a poder ser perfectos. Todavía no. No vamos a poder erradicar del todo el mal en nuestra vida. Lo único que podemos hacer es reconocer que aún está ahí, esta naturaleza pecaminosa. Confesarle y pedirle perdón a Dios cuando desconfiamos de él y le damos lugar a nuestro pecado. ¿Y qué? Seguir confiando en el Evangelio. Volver a mirar en alabanza hacia él, hacia Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Seguir reviviendo en nosotros el gran amor y sublime amor que él tiene en nuestra vida. La única manera en que podemos ir creciendo y que de corazón podamos ir transformándonos en el poder del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.